La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio 95.5. Buenos días, les doy la bienvenida a una edición más de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Como pueden notar, no soy Jürgen Ureña, soy Fabián Coto. Hoy ya no voy a hacer el chiste que hago siempre de que soy Hermidio Barrantes o que soy el conductor designado, aún a pesar de que Jürgen no esté bajo los efectos del alcohol, ni mucho menos, sino que lo digo así a secas. Soy Fabián Coto y estaré conduciendo este programa. Un programa que, por cierto, amigos, amigas, está dedicado a conversar sobre democracia. Menudo tema, ¿eh? O si se quiere, podríamos decir sobre las ideas, emociones, experiencias que tenemos respecto a las democracias. Y empecé haciendo esa distinción porque seguramente cuando uno dice que la democracia, como dice el diccionario, es un sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo que ejerce directamente o por medio de representantes, en realidad no se está diciendo muchísimo, ¿verdad? Nos queda como corto. Pero tampoco crean que estoy aquí haciendo un berrinche antiintelectual, ni mucho menos, porque las categorías o las definiciones también son muy útiles. Pero, como dije, a veces no bastan. Eso que llamamos democracia surgió en Grecia como concepto y como modelo de organización, y eso ocurrió hace más o menos 2 siglos y medio. Mucha agua y ciertamente mucha sangre ha pasado bajo el puente a lo largo de todo ese dilatado periodo. Han aparecido reelaboraciones, críticas, entuertos y proyectos políticos concretos asociados a la idea de democracia. Y acá seguimos, como colectivo, mucho tiempo después, defendiéndola, estirándola y sobre todo intentando definirla y comprenderla. Justamente para conversar sobre democracia, sobre sus determinaciones, los riesgos que enfrenta hoy, sus representaciones y sus perspectivas, tenemos el enormísimo gusto de contar con la presencia de la politóloga Ilka Treminio y la escritora Abril Gordienko. Muchas gracias, Ilka, muchas gracias, Abril. Gracias por acompañarnos hoy acá. Yo sé que ambas son más que esta etiqueta que les pusimos. Yo sé que Abril es más que escritora y Ilka también es más que politóloga. Entonces, por eso voy a hacer unas presentaciones para que quienes nos escuchan puedan ver que son más estas mujeres de lo que acabo de decir. Voy a empezar con Abril Gordienko presentándola. Abril es abogada y notaria por la UCR con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Su trayectoria pública incluye roles en la Procuraduría de Familia, el IMAS y la Junta Directiva de la Junta de Protección Social. En el ámbito político integró el Comité Político del PUSC, fue candidata a la vicepresidencia de la República en el 2014 y fue electa diputada de la República justamente este año en las elecciones que recién pasaron y ahorita en unas semanas ya va a asumir como diputada. Con 18 años de ejercicio legal y 25 en la gestión empresarial, Abril ha dedicado los últimos 15 años al activismo cívico en ONGs, en organizaciones, digamos, como CINDE y la Academia de Centroamérica. Es cofundadora de Poder Ciudadano Costa Rica y ha integrado comisiones para la reforma del Estado. Como académica ha sido docente en la UCR y en la Lead University. Por casi 4 décadas ha sido columnista de opinión y también ha incursionado en la literatura. En el 2009, su cuento Socorro obtuvo mención honorífica en el segundo concurso centroamericano de cuento Yolanda Oriamuno. Y Negra Noche en Blanco es su primera novela, la cual fue publicada por Uruk Editores en el 2016. Abril es esposa y madre de 4 hijos, ¿verdad? Ilka Treminio es doctora en procesos políticos contemporáneos por la Universidad de Salamanca y tuvo una estancia de investigación en el Institute of Social Studies de la Universidad de Erasmus en Rotterdam. Actualmente se desempeña como representante del área de Ciencias Sociales en el Consejo Universitario de la UCR. Es investigadora y profesora catedrática de la Escuela de Ciencias Políticas. Su producción académica se especializa en la política comparada de Centroamérica, con un enfoque particular en las reformas a la reelección presidencial y el comportamiento
electoral juvenil, temas sobre los cuales es autora y coeditora de diversos libros y artículos. Entre 2016 y 2024 ejerció la dirección de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, acá en Costa Rica, y ha integrado espacios de incidencia pública como el Consejo de Mujeres de la Presidencia de la República y el Grupo Asesor de Género de las Naciones Unidas acá en Costa Rica. Yo quería empezar, Abril, Ilka, mencionándoles un datito. Según el índice de democracia de The Economist, actualmente solo existen 25 democracias plenas en el mundo. Nosotros, dichosamente, habitamos una de ellas. Partiendo de esa cifra y del hecho de que, según tal consideración, somos un país democrático, empecemos por hablar de lo que significa una democracia plena y de cómo eso se expresa, digamos, en nuestra experiencia ciudadana. No sé, ¿cómo empezamos, Abril? Gracias en primer lugar, Fabián, por la invitación. Es un gusto compartir el micrófono con Ilka. Y bueno, un saludo a todas las personas que amablemente nos escuchan y que estén sintonizando este podcast sobre democracia. Es de agradecer porque es un tema que está un poco, que es un poco incomprendido y que para muchas personas resulta aburrido tal vez o etéreo. Y en cambio para mí pues ha sido una vivencia desde la ciudadanía muy, muy personal, y he dedicado varios años de mi vida a entender mejor en qué consiste la democracia, a entender cómo se come, ¿verdad? Cómo se siente en la vida personal y en qué me beneficia o en qué me afecta. Y también como activista, con este grupo ciudadano que mencionaste, Poder Ciudadano, tratamos de promover reformas que consideramos que eran adecuadas para mejorar la democracia. Pero bueno, eso es... Todo esto es la introducción a lo que quiero decir, no, necesario. Que la democracia para mí pues es el conjunto, o sea, creo que tiene muchas definiciones y no voy a dar una definición científica, voy a dar una definición personal como ciudadana y tal vez un poco como diputada electa, pero es un sistema de organización social en el que las libertades del soberano, que no somos otra cosa que el pueblo, que las personas, están garantizadas y garantizadas por ley para prevenir abusos de quien ejerza el poder, que lo hace además de manera temporal, porque esa es otra de las cosas que me encantan de la democracia, y es que quien ejerce el poder está ahí por un tiempo definido. Y más corto o más largo, eso es variable y también depende de si el sistema es presidencialista o parlamentarista, pero en general el pueblo tiene la posibilidad de ya sea a través de, en un presidencialismo, de mandatos definidos, decir, usted puede estar solo una vez por tantos años o 2 veces por tantos años, o en un sistema parlamentario donde pues el límite lo pone un poco el apoyo que está recibiendo quien esté gobernando. Entonces, básicamente es eso. Yo como ciudadana agradezco haber nacido y vivir en una democracia porque siento que mis libertades están garantizadas. Bueno, yo creo que ahí es un excelente punto de partida, ¿no? ¿Verdad, Ilka? Sí, yo quisiera complementar a lo que plantea Abril. Bueno, primero también decir que estoy muy agradecida del espacio al que me han invitado y poder compartir con una diputada electa que sé que va a hacer un gran trabajo en la Asamblea Legislativa. El tema de cómo vivimos o cómo percibimos la democracia es importante dividirlo en 2 grandes enfoques, un enfoque minimalista y uno maximalista. ¿Por qué? Bueno, porque si no se dan estas cuestiones, ¿verdad?, de decir que la democracia no existe, que nunca se ha experimentado, cuando en realidad tenemos un enfoque maximalista que tiene que ver con las aspiraciones y las posibilidades de empujar las fronteras y los límites de la democracia a las nuevas demandas de las poblaciones, las nuevas generaciones, los cambios culturales, y una minimalista que tiene que ver con aquellas leyes, como bien decía Abril, y aquellos compromisos de convivencia que establecen lo que se puede hacer en el marco de un Estado de Derecho. Es decir, la democracia nos dice que fuera de ese marco del Estado de Derecho podemos tener arbitrariedades y abusos que impiden que las personas puedan vivir con plena libertad,
prácticamente todas sus acciones cotidianas, como pueden ser opinar, protestar, solicitar distintos tipos de procedimientos y trámites que les permiten expandir o hacer efectiva su ciudadanía, que puede tener que ver con cosas desde comprar o vender una propiedad hasta el ejercicio del voto, hasta interponer una denuncia contra un patrono que está violentando sus derechos laborales. Es decir, todo el quehacer de las personas en defensa y representación de su poder en el Estado tienen que ver con los procedimientos mínimos de la democracia. Y tal vez, sin extenderme mucho, cuando decimos que quedan muy poquitas democracias en el mundo, no solo lo plantea The Economist, yo prefiero más un índice que se llama Varieties of Democracy, en el que efectivamente el club de las democracias se reduce precisamente porque lo que se empieza a subvertir es lo mínimo de la democracia, no lo máximo. Es decir, es precisamente ese esquema de lo básico que tiene que ver con las leyes que amparan la acción cotidiana, lo que distintos gobiernos empiezan a disolver para poder crear medios, digamos, que les permitan reprender o perseguir a personas que no están de acuerdo con sus visiones de política. Claro, porque pareciera que asistimos como a un proceso de restricción del espacio cívico, de alguna manera podríamos llamarlo así. Digo, y eso uno habla con personas de América Latina, y no solo de América Latina, pasa también en Europa y parecieran coincidir en ello. Y acá en Costa Rica también, ¿verdad? ¿Les parece así, Abril? Que hay un proceso de restricción o de empequeñecimiento, si cabe el término. De reducción. Sí, de reducción, ajá. Bueno, yo lo he sentido en dos aspectos. Uno, en anuncios de quienes pertenecen al oficialismo dentro de nuestro sistema político, de decir que quieren pasar reformas que definitivamente reducirían nuestras libertades de una forma bastante fuerte, como sería el que puedan limitar nuestra libertad de tránsito, el que puedan hacer allanamientos sin orden judicial, el que puedan escuchar nuestras llamadas, incluso impedirnos tener libertad de reunión con quien queramos. Eso no está ocurriendo, pero está sonando todo el tiempo, porque lo han dicho y lo han repetido y diferentes miembros del oficialismo lo repiten. Entonces eso comienza a generar un poco de desconfianza y un poco de temor en la ciudadanía. Claro, para lograr eso, como Costa Rica ha sido una democracia plena, con una institucionalidad bien robusta, para que ellos logren eso tienen que pasar por la Asamblea Legislativa, donde en este momento no tienen mayoría, no la van a tener a partir del de mayo de este año. Tampoco la tendrían, pero se están acercando, digamos, uno siente esos pasos de gigante y están además poniendo esos temas en la conversación nacional, haciéndolos, tratando de normalizarlos, de pronto para conseguir una presión pública para algo que increíblemente o paradójicamente nos limitaría a los ciudadanos, no a quienes estén en el poder, sino a esa misma ciudadanía que de pronto apoyaría ese tipo de cosas, se vería afectada. Pero la otra cosa o el otro espacio en el que yo me he visto afectada, es en mi libertad de expresión. Y es que en los últimos 4 años he tenido que autorregularme mucho más en lo que digo, a dónde lo digo y cómo lo digo. El cómo, en realidad yo nunca he sido una persona ni de ofender ni de insultar, pero sí era bastante directa en decir lo que pensaba. Vehemente. Vehemente. Sí. Y todo lo que son críticas a ciertas instituciones o al gobierno, ya no me siento cómoda o en total libertad de hacerlo, porque estamos viviendo una época donde vemos represalias. Y eso, pues, por lo menos en mis años de vida, no había ocurrido. Y yo lo que he llegado a pensar es que estamos viviendo un ambiente semejante al que deben haber vivido nuestros abuelos después de la guerra civil, pero aquí no ha habido guerra civil. Con ese agravante, claro. Digamos, no es que diga que la guerra civil fue algo positivo, sino que es como subterráneo, ¿verdad? Una cosa... Sí, es que no hemos tenido un enfrentamiento cruento, ni ni hubo un cambio constitucional, ni hemos pasado por las armas, y estamos viviendo una polarización y un enfrentamiento social que nos tiene pues bastante atemorizados y
y envenenados, digamos, como Claro. enojados unos con otros, Claro. cuando no ha habido nada realmente, nada, no hay hechos fácticos comprobables que justifiquen Ujú, este ambiente. ujú, ujú. Ilka, ¿te gustaría mencionar algo sobre eso? Sobre esa reducción del espacio cívico. Sí, yo coincido plenamente con Abril. Considero que Costa Rica ha experimentado una general erosión de algunas libertades, particularmente libertad de expresión, de organización, ¿verdad? Las personas sienten mucho temor que apoyar a determinados grupos, a determinados movimientos, les puede repercutir en su vida cotidiana y puede tener consecuencias en la búsqueda de trabajo, en el posicionamiento de sus distintos negocios, de sus actividades. Claro. Hasta un like mal dado. Exactamente, sí, correcto, hay mucho temor y creo que es exacerbado por una estrategia que genera polarización y división en el país. Claro. Claro, claro. A mí eso siempre me ha parecido que es como una suerte de colapso de los mecanismos sociales de los odios. Digamos, hay como existió en algún momento algo que nos permitía encauzar con cierto nivel de éxito a la vía a través de la vía institucional los diferendos e incluso los enojamientos. Iba a decir una mala palabra, por dicha no la dije, que empezaba con en, pero es muy interesante. Y aquí yo quisiera consultarle algo a Abril, porque en un TED Talk tuyo, Abril, a mí me pareció muy interesante que empezás hablando, haciendo una referencia al nudo de Gordias y de cómo Alejandro Magno lo soltó de un machetazo, para ponerlo en términos ticos. Era una espada, ¿verdad? Pero situemos a Alejandro Magno en Centroamérica. El nudo de Gordias, perdón, amigos, amigas, ustedes habrán escuchado muchas veces cuando la gente dice, uy, es que esto es un nudo gordiano, esto es un nudo gordiano. Bueno, tomando en cuenta, y cuando decimos un nudo gordiano es aquello que cuesta mucho resolver, ¿no? Tomando en cuenta que hoy muchos de los problemas de la democracia se intentan resolver con menos democracia, como estábamos conversando, pareciera que ese espadazo o ese machetazo de Alejandro es casi como una espada de Damocles que está colgando así sobre esa institucionalidad, ¿no? Bueno, en ese TED Talk, esa era una metáfora que utilicé para explicar cómo, desde mi punto de vista, el sistema electoral estaba haciendo muy difícil el que la democracia tuviera un desempeño más representativo, más ágil. Sigo creyendo en esa reforma, bueno, no pasó adelante, no siguió o no tuvo éxito. Sigo creyendo que es necesaria esa y otras. Pero cuando usé la metáfora jamás era para decir no, claro. que a la carrera y con menos democracia lo resolviéramos, claro, ¿verdad? Claro. Sino más bien es una forma, desde nuestro punto de vista, más democrático y más representativo que lo que tenemos. Yo lo que siento que lo que sí pesa sobre nuestra cabeza es la amenaza de menos democracia, ¿verdad? Y de soluciones simplistas. Esa más bien no pasó porque era muy compleja. Entonces tenía muchos flancos por los cuales había enemigos, o sea, no enemigos, personas a las que no les agradaba esa propuesta por un aspecto o por varios. Y yo creo que ahora el populismo que se ha venido instaurando, lo que en Costa Rica y en el mundo, lo que busca es, pues sí, a machetazos, cambiar las cosas sin consultar, sin socializarlas, sin medir consecuencias, sin valorar que un cambio aquí va a generar otro montón de cambios allá, y si esos son buenos o no para la convivencia democrática, si eso respeta o no las libertades y digamos, nuestro marco constitucional, que también se ha dado por criticar como si ya no sirviera, en fin, o sea, claro. A veces siento que estamos viviendo en tiempos como distópicos. Claro, y sobre esto que acaba de mencionar Abril, Ilka, a mí me gustaría consultarte o plantearte plantearte esto, a ver si quisieras comentarnos. La democracia es por un lado un concepto, ¿sí? Una categoría de análisis, si usamos un término, digamos, más preciso, algo abstracto o ideal, como empezaste mencionando también al inicio, ¿verdad? Algo que se construye a partir de nuestras aspiraciones, ¿no? Entender la realidad como también la posibilidad, ¿no?
pero por el otro es una concreción histórica, ¿verdad? Algo que existe o no existe objetivamente. A mí me parece que sería muy interesante y estoy seguro que muchas y muchos de quienes nos escuchan agradecerían que nos ayudaras a entender esa distinción. Bueno, yo creo que ahí lo fundamental es plantear que en un enfoque minimalista, la democracia tiene que ver con procedimientos institucionales y formas de convivencia en el que nosotros respetamos las libertades y los derechos de las otras personas, pero tenemos un conjunto de deberes que si los incumplimos, ¿verdad? Somos sometidos a distintos procesos legales que nos enfrentan, digamos, contra el Estado. Ajá. Exactamente. Pero lo aspiracional o lo maximalista es muy importante. Si nosotros lo vemos, ya no en lo abstracto, ¿verdad? No en esa discusión teórica, sino en lo más manifiesto, personal, uno diría, cuando uno habla con las personas que son víctimas de estados autoritarios que han transicionado desde una democracia, es muy fácil escucharles a la gran mayoría decir que están de acuerdo con que se vuelva la democracia. Pensemos, por ejemplo, en exiliados nicaragüenses que empezaron a venir en el 2019. Claro. Sí, Costa Rica o venezolanos. Montones hemos recibido nosotros históricamente. Ahí hay consensos muy claros sobre la necesidad del retorno a la democracia. Pero cuando sentamos a todos estos grupos que tienen ideologías muy diversas, ¿verdad? Hay personas conservadoras, socialdemócratas, izquierdas tradicionales, izquierdas renovadas, ultraconservadores, y entonces pensamos en el programa aspiracional, es decir, hacia dónde queremos llevar la democracia, para poder acordar cuáles son los partidos políticos que se pueden construir y competir y tratar de retomar, ¿verdad?, el rumbo democrático. Ahí se rompen todas las posibilidades de crear un proyecto político. Entonces, ahí es donde autores muy importantes plantean la idea de que la democracia mínima une, pero la democracia máxima crea muchas desuniones, porque tenemos distintas aspiraciones de hacia quién debe beneficiar el sistema político, y ahí los intereses juegan un rol muy importante. Entonces, en los países que han transicionado de la democracia al autoritarismo, el gran problema del retorno a la democracia tiene que ver con lo aspiracional y no con lo procedimental, y sin embargo eso se impone al minimalismo. O sea, son décadas de que estos países se han mantenido como grandes autoritarismos, Venezuela, Nicaragua, precisamente porque los grupos opuestos entre sí crean también niveles de polarización que les hace ponerse de acuerdo con la agenda mínima, porque imponen cuáles son los intereses y las agendas máximas por sobre la recuperación de la democracia. Entonces, para bajar esa parte tan aspiracional y tan, ¿verdad?, teórica y abstracta a la realidad es eso, lo mínimo nos une. El problema es que las visiones aspiracionales nos crean grandes divisiones ideológicas. Ese está buenísimo como cierre. Podríamos hablar de agregar a eso, por favor, los egos. Es un poco los egos de los jugadores. Claro. Lo que dificulta, porque a veces ni siquiera pienso yo, pues me encanta todo lo que explicaste y me parece interesantísimo. Y creo que a veces se reduce a egos. Sí, porque uno ve varias personas de la oposición muy cercanas ideológicamente, pero a la hora de decidir yo me salgo para que seas vos, imposible. Ajá. Bueno, yo creo que ahí está. O sea, nos planteamos inicialmente abordar un tema complejísimo y vean la capacidad de nuestras invitadas, amigos, amigas, lo cerraron así como copywriters, así, en un eslogan de gran profundidad, valga decirlo. Vamos a hacer un corte, Abril, Ilka, amigos, amigas, vamos a hacer un corte en esta telaraña democrática y regresamos en unos minutos acá por Amplify Radio. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre democracia y sobre muchísimas cosas más con la politóloga Ilka Treminio y la escritora Abril Gordienko. Le pedimos a Abril un tema musical y nos propuso, nunca más oportuno, hoy, en este mes, nos propuso escuchar, Abril, un tema maravilloso, hermosísimo, de la banda costarricense Malpaís, que, por cierto, empieza a disputar uno de los primeros lugares de ser de las bandas más escuchadas en la telaraña. Escuchemos Abril. Pienso en abril, en la sencilla contradicción
brilla la lluvia con el sol en un pacto, un instante, un tiempo más. Pienso después cada palabra para decir dónde quedaste, en qué vagón, unos meses atrás. ¿A dónde estás? Puedo tocar el aire donde estuvo el Dios benévolo de tu cuerpo y repasar los párrafos sin terminar, crepúsculos que nunca se van. Pienso quemar todos los vientos, puedo fundir en una carta, una canción, los pedazos de un año, un tiempo más. Hasta entonces, dame paz, dame muerte o la vida, un tiempo más. Puedo tocar el aire donde estuvo el Dios benévolo de tu cuerpo y repasar los párrafos sin terminar, crepúsculos que nunca se van. Pienso quemar todos los vientos, puedo fundir en una carta, una canción, los pedazos de un año, un tiempo más. Hasta entonces, dame paz, dame muerte o la vida, o un tiempo más. Acabamos de escuchar Abril, una pieza de Malpaís, una pieza de una gran belleza, como ya dije. Contanos, Abril, ¿por qué quisiste escuchar este lindo tema musical? Bueno, varias razones. Estamos en el mes de abril, me llamo Abril, es una banda costarricense que me encanta, y porque es un poco nostálgica esa canción. Y el tema de hoy, en el fondo, estamos de alguna manera abordándolo con alguna nostalgia por la democracia que nos gustaba más como era antes, me parece, que de alguna manera añoramos o que quisiéramos que vuelva a parecerse más a la que tuvimos en otro momento, con todos los defectos que también tuvo. No hay democracia perfecta, nunca ha habido un momento perfecto, pero en el mundo en general la democracia no está floreciente, no está en su mejor momento. Y esa canción tiene un poco eso, como la nostalgia de algo que ya no está o de algo que, ¿verdad? Sí, ahora antes de entrar, con Ilka estábamos hablando de eso, cómo nos hemos vuelto nostálgicos. Ilka hablando de Tibibes y de esas playas a las que visitábamos, y tenían esa misma idea de hospitalidad de la democracia que estás aludiendo, ¿verdad, Abril? Hay un rollo nostálgico. Y además recuperando el tema de la contradicción, ¿verdad? Porque así empieza la canción. Bueno, es que la democracia tiene contradicciones, ¿verdad? Y en el discurso antidemocrático se aprovechan esas contradicciones para tratar de romperla. Pero la aparente consistencia de los autoritarismos
no es tal, ¿verdad? Lo que hay es una búsqueda, digamos, de perpetuar el poder en la plutocracia, los que más tienen, y marginar más a las personas que menos tienen. Sin embargo, para poder sostener ese discurso también entran en contradicciones importantes. Claro, entonces, a mí me gusta mucho esa canción por eso, porque lo que nos plantea es que la propia nostalgia y el disfrute de la vida está en el reconocimiento de que nada es 100% coherente, que lo más importante en la esencia de la sociedad son vivir y aceptar las contradicciones. La coherencia es el ámbito de los obtusos, decían por ahí alguna vez. Yo creo que sí, y menciono esto, hay un cuento, Abril, Ilka, hay un cuento de Ray Bradbury que a mí me encanta, se llama En el Expreso al Norte. Sin entrar en mucho spoiler, para que lo vayan a leer también nuestros oyentes y nuestras oyentes, se consigue fácilmente en internet. Va de un fantasma que va en un tren, van hacia el norte y se debilita cuando los demás pasajeros dejan de creer en ese fantasma. Pasan unos chiquillos y se burlan o algo así y empieza a ser así todo raquítico el fantasma. Y pareciera que la democracia tiene mucho de eso, que hay una especie de contrato de verosimilitud y cuando dejamos de creer en ese contrato se debilita, ¿no? ¿Verdad? Que es un poco lo que estaba pasando, lo que mencionas, Abril, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que quien tal vez no va, lo que voy a decir no necesariamente pega con la metáfora del expreso, o tal vez sí, vamos a ver, pero yo creo que en Costa Rica hemos abandonado un poco la formación cívica, a todo nivel, sobre todo en el sistema educativo público, pero también hay otras formas de educar en civismo que no solo son pertenecientes al entorno educativo formal. Y creo que hemos abandonado un poco todas esas formas de educación cívica. Entonces, quien no conoce el ABC de algo, no lo defiende. Quien no entiende exactamente de qué está compuesto, para qué le sirve, cómo funciona algo, como sería la democracia, no lo va a defender, porque no sabe qué pierde si desaparece, si se diluye un poco, si pierde una parte o no. Y creo que nos está pasando eso, ese abandono de la formación ciudadana, del amor por la patria, del amor por la democracia, del amor por la institucionalidad, y de verlas como algo muy lejano y que además nos han tratado de hacer creer que solo benefician a un pequeño grupo y que además quienes no nos beneficiamos de eso, entonces ¿para qué nos sirve que exista? En fin, el mismo discurso polarizador genera hasta un resentimiento, despecho de ¿para qué me sirve a mí que exista eso? Si igual no me defiende o no me cambia la vida. Para mí ahí hay una gran incomprensión, porque aun cuando ciertamente nuestro modelo de desarrollo o el Estado o algunas instituciones le han fallado a algunos grupos más que a otros, algunos tienen su vida diaria mucho más difícil y pueden sentirse, sí, resentidos, pero no es con la democracia como tal, sino con otras cosas que quienes estamos, o que las personas que están a cargo de hacer funcionar la democracia y las instituciones se han equivocado. Pero bueno, no sé si lo hice muy largo, pero lo que quiero decir es quien no sabe el ABC de algo no lo puede defender. No, es vacilón que había en esos espacios informales cívicos, está la propia charla, la charla familiar, las charlas cotidianas, digamos, ahí se forma la gente, ¿no? También. Sí, la socialización primaria, ¿verdad? Está precisamente en la discusión, en la experiencia cotidiana y colectiva de las familias, las comunidades, pero eso son cosas que también hemos ido perdiendo precisamente por el individualismo que está muy marcado también por el acceso a los medios digitales, ¿verdad? Es decir, las personas tienen ahí un soporífico que los distrae completamente de cualquier otra cosa que suceda en el mundo real y por lo tanto, digamos, prácticamente todo su contacto y su convivencia y es que no se le puede llamar conversación, pero su manera pasiva de absorber información está a través de los medios digitales y por lo tanto se alejan de la realidad más inmediata y no crean empatía. No hay empatía con nadie. Al no crear empatía, no se generan estos cuestionamientos sobre lo que es bueno y es malo en la sociedad, sobre lo que crea sufrimiento o lo que crea alegría y satisfacción, porque todo está generado a partir del contacto con las redes sociales, que por supuesto lo que crean son experiencias artificiales, ¿verdad? Y no necesariamente empatías y convivencia. Que es terrible.
O sea, verdaderamente es una tragedia. ¿Puedo agregar algo a eso? Porque es que me parece importantísimo. Las redes sociales además se convirtieron, y no voy a decir nada nuevo, pero creo que es muy oportuno en este momento, se convirtieron en cámaras de eco, donde no solo uno voluntariamente prefiere mantener conexión con quienes piensan parecido, sino que los mismos algoritmos replican eso. Entonces, me acuerdo que una vez hice el ejercicio de preguntar así en redes, ¿quiénes tienen entre sus contactos a personas que piensan diferente? Y la mayoría me contestaron, uy, no, yo no, porque no lo soporto. Ay, no, porque eso es tal cosa. Unfollow, no. Sí, es el unfollow. Exacto, entonces. como destierro. Sí, entonces al final terminamos conversando en burbujas que nos hacen perder destrezas de conversación social y de relacionamiento y convivencia con los que piensan diferente. Porque además la forma como nos relacionamos o discutimos en redes es muy diferente de la personal. Claro. Entonces, por todo lado, creo que está sufriendo esa restricción del espacio democrático. Ese tema de la empatía a mí me parece crucial, ¿verdad? Lo que decías, además ese no sentirse ajeno al sufrimiento de los demás, me pareció súper oportuno como lo planteaste. Y además ahí es importante decir que uno tiene la ilusión de que en el plano de los medios digitales conversa, pero en realidad lo que hemos visto en los distintos estudios es que consume información. Las personas no siempre reaccionan, no tienen sus propios blogs, no crean sus propios memes, no hacen sus propias análisis, lo hacen muy escasamente, en porcentajes muy chiquititos, y lo que somos consumidores pasivos de información, que es completamente ajena. Eso es. ¿Verdad? Y ya sabemos que eso está producido desde sus grandes dueños tecnológicos. Eso es, sí, está mediado. La telaraña, amigos, amigas, no es como esos grandes emporios tecnológicos, y por eso les escuchamos y les pedimos que nos dejen todos los comentarios que quieran, que puedan, aunque sean ofensivos incluso. No, nunca hemos tenido comentarios ofensivos. Este es un espacio de empatía y de empatía amorosa. Vamos a hacer un corte, amigos, amigas, acá en esta mañana, donde estamos conversando con Abril Gordienko e Ilka Tremiño acerca de democracia. Imagínense ustedes. Ya regresamos acá. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, seguimos en una telaraña en la que hemos hablado sobre democracia, sobre política, sobre metáforas y sobre muchas cosas más con la politóloga Ilka Tremiño y la escritora Abril Gordienko. Hace unos minutos escuchamos, por sugerencia de Abril, esa canción tan bella de Malpaís, titulada así, Abril. Ahora Ilka nos propone escuchar también otra canción muy bella de un compositor, uruguayo, que empieza también a perfilarse como uno de los favoritos de la telaraña, Jorge Drexler, me refiero, que se llama Guerrilla de la Concordia. Vean qué título más sugerente. Escuchémoslo. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos, armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes. Por lo tanto, amémonos, amémonos porque sí, amémonos, ahora mismo y aquí, haciendo historia. Soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla, de la concordia. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. El odio es
miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes. Acabamos de escuchar, amigos, amigas, Guerrilla de la Concordia de Jorge Drexler, que no hace mucho vino, ¿verdad? Hace como un par de años, me parece. Contanos, Silka, ¿por qué escogiste esa canción? Bueno, la escogí precisamente por la contradicción que representa, ¿verdad? Una guerrilla de la Concordia. Y lo que hace es jugar con dos palabras, ¿verdad? Ármate y ámate. Y ama. Armémonos y amemos, ¿verdad? Claro. De manera tal que lo que nos dice es, en el fondo, lo que es valiente hoy es amar y no odiar. Lo que es fácil, ¿verdad? El lazarillo de la vida de hoy es el odio, y lo que mueve, bueno, como lo mencionaba recientemente en un artículo Oscar Arias, la demencia de la guerra y por lo tanto esta obsesión con generar divisiones entre las personas para destruirse, cuando en realidad lo que en este momento debería convocarnos para poder construir una sociedad en la que convivamos, en la que nos sintamos medianamente satisfechos, es precisamente la tolerancia, el respeto, el cariño, ¿verdad? Y el amor hacia las otras personas. Entonces me parece que es una canción muy oportuna y muy valiente en estos tiempos, así como casi toda la obra de Jorge Drexler. Qué linda reflexión. Bueno, a mí me conmovió muchísimo eso, imaginar también la necesidad de eso, de crear un espacio donde nos podamos sentir acogidos, ¿verdad? Había un escritor italiano que tiene otra línea que yo quería plantearles de conversar, y tenía que ver con el asunto del pudor. Este escritor italiano, Fabrizio Andrella, que si me está escuchando el cuerpo diplomático italiano, o sea, nos van a mandar a cerrar el programa, porque yo pronuncio muy mal idiomas que no sean el idioma de Cervantes. Incluso el de Cervantes también lo pronuncio bastante mal. Pero decía este autor que el pudor es la piel de la conciencia, la frontera que separa un interior secreto de un exterior accesible. Cuando uno ve esos arrebatos impúdicos de líderes como Javier Milei, que se deja decir en el Congreso unas barbaridades, unos insultos, unas obscenidades, líderes que no tienen filtro, está muy claro y se ha planteado a nivel académico también, le hacen un serio daño a la democracia. ¿Qué les parece pensar en esa relación democracia y pudor, entendiéndola como la piel de la conciencia, Abril? Uy, a mí me parece importantísima y me encanta la cita. Creo que era Locke el que decía que la política también era una forma de educar y debía ser una forma de educar. Hasta hace, yo diría, unos 10 años o 12 años, probablemente es totalmente arbitrario los años que estoy diciendo, pero hasta hace un tiempo, la política, el espacio de la política y de la conversación política solía mantener un cierto decoro. Claro. Y eso vino a romperse hace unos años con algunos presidentes muy impúdicos, los cuales llevaron lo que en Estados Unidos se dio a llamar la conversación del locker al espacio público, ¿verdad? Donde cualquier cosa que uno dice en privado entre amigos
se llevaba sin ninguna pena al discurso político, al micrófono de una casa presidencial o a una discusión en un Senado, y eso inevitablemente genera un efecto de rebajar también el decoro en otras conversaciones que tal vez no se dan frente a micrófonos, pero que igual están deteriorando, erosionando muchísimo nuestra capacidad de hablar con respeto, de debatir por ideas y no con las argumentaciones ofensivas hacia las personas. Uh-huh. Y luego también hay los que estudian la semiótica y... Neurolingüística. No. Eso, okay. Gracias. Un neurolingüista norteamericano que me encanta y también se me fue el nombre, pero cuando me acuerde lo digo, que decía que también últimamente algunos presidentes, que antes en la política se hablaba oralmente como el resto de las personas escribíamos. Normalmente cuando uno envía un correo, aunque en la vida diaria uno hable muy coloquialmente, a la hora de escribir un correo somos un poquito más formales. Estimado don fulanito, claro, reciba un cordial saludo, ¿verdad? Entonces, que en política se acostumbraba a la hora de hablar verbal, oralmente, o frente a un micrófono, frente a una cámara, como los demás acostumbramos escribir. Y que de un tiempo para acá, ese formalismo se eliminó por completo, y ya en la política también hay muchos líderes que hablan, o ya no, ni siquiera los llamaría líderes, gobernantes o políticos que hablan con el mismo vocabulario que usan en sus conversaciones diarias. Es un poco las dos. Claro, no se aproximan al lenguaje con esa reverencia, si me permiten usar ese término tan pomposo, pero yo creo que sí es así, como la reverencia que sentimos por la palabra escrita, ¿verdad? Sí. Sí. Un poco que debe ser un resabio judeocristiano. Sí, o la dignidad del cargo, sí, ¿verdad? Sí, que se dice a veces también. Claro. Que debería llevar implícitas ciertas formas. Sí, del señorío que se han antes, ido perdiendo. Sí. Yo tal vez ahí lo que aportaría es como otro enfoque, ¿verdad? A mí me parece que las palabras son fundamentales en la construcción de realidades, de imágenes, de sentimientos. Precisamente Drexler tiene en el nuevo disco una canción que se llama Las Palabras y nos remite a eso. Cuando nosotros pensamos en cómo las personas nos hemos construido y hemos construido nuestros afectos, pero también nuestros rencores con otras personas, están precisamente mediadas por frases. Uh-huh. Lo que la persona nos dijo, lo que aquella brillante lección me dejó, ¿verdad? Lo que un político maravilloso dijo en el año tal. Las personas rememoramos frases que nos impactan mucho, y creo que hoy en día estas frases están hechas para agredir, para destruir al adversario, para romper la dignidad de las personas, para humillar a las personas que piensan distinto, y por lo tanto siguen siendo agresiones, no son solamente palabras, ¿verdad? Y a mí me gustaría mucho retomarlo desde ese punto de vista, porque nosotros nos formamos en la cultura, es decir, frases de las canciones que cualquier persona hoy repetiría porque les marcó y porque son un horizonte de vida, porque son una manera de guiarse en su ética. Y hasta nos paran los pelitos. Exacto. Entonces, cuando decías lo del pudor, a mí me parecía muy importante, porque yo preferiría hablar de la ética, pero nos remite a lo mismo. Es decir, ¿cuál es la ética que tenemos que nos hace agredir a las demás personas o a los demás grupos en público? ¿Y cuál es la ética que tenemos cuando nos autocontenemos para que incluso expresando nuestro disgusto lo hagamos entendiendo que todas las personas tienen dignidad? Pero fundamentalmente diciendo, las palabras es lo que nunca se olvida. Y las palabras son las que abren los grandes puentes, los que los construyen, pero también los que generan las grandes heridas. Entonces, pues ese es el poder de las palabras, ¿verdad? Por eso estamos aquí hoy hablando sin imágenes, porque las palabras construyen o destruyen. ¿Puedo aplaudir? Pero por supuesto, vamos a aplaudir todos acá. No, en serio. O sea, yo me acuerdo, mi mamá siempre me decía eso. Alguna vez como uno niño podía tener algún exabrupto o algo así. Y recuerdo que una vez me dijo eso, que me decía, la lengua mata más. Que yo no sé qué, algo así me dijo. Y se me quedó a propósito de lo que decías, esa frase, pero así metida, digamos. O sea, que tremendamente hiriente y destructor puede ser una frase de esas, ¿verdad? O sea, puede ser pedazos a alguien. Pero aquí nosotros no estamos haciendo pedazos a nadie. Vamos a hacer un corte, amigos, amigas, en esta telaraña que ha estado tan
linda, tan divertida, tan emocionante, y aunque nunca lo hubiera creído, tan conmovedora cuando estamos hablando de democracia. Imagínense. Ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, bienvenidos al último bloque, se me pasó rapidísimo, por cierto, de una telaraña en la que hemos conversado sobre democracia y muchas cosas más con la politóloga Ilka Treminio y la escritora Abril Gordienko. Nuestra invitada ausente del día de hoy, vean, o sea, es que es así, es el legítimo cuidado pierde, ¿no? Es Hannah Arendt, una teórica política extraordinaria, filósofa alemana de origen judío, por cierto, que es célebre por muchas cosas, bueno, por sus análisis sobre el totalitarismo y aquello que ella llamó la banalidad del mal, en ese libro famoso sobre Eichmann en Jerusalén. Esto también pronuncié, imagínense los que saben alemán. Hoy me he ganado 2 enemigos, 3, o sea, los italianos y los alemanes. Hannah Arendt huyó del nazismo en el 33, estableciéndose finalmente en Estados Unidos. Su obra cumbre es precisamente esta a la que aludí al inicio, Los orígenes del totalitarismo, es del 51, y yo quería sacar una cita de ese libro. Yo lo saqué de la edición de Taurus, que es la que tengo en mi casa. Dice lo siguiente: todos los grandes historiadores del siglo XIX observaron y advirtieron ansiosamente la elevación del populacho a partir de la organización capitalista y su desarrollo. Acá hago una pausa, amigos, amigas, Ilka y Abril. Aquí el término populacho hay que ver que probablemente viene de lumpen, eso es lo que yo sospecho. Y para ponerlo en tico, sería lo que decía Alberto Cañas de la gradería de Sol, ¿verdad? Eso como para que no nos confundamos. Sigo. El pesimismo histórico desde Buchar hasta Spengler, que son 2 filósofos, historiadores, procede esencialmente de esta consideración. Pero lo que los historiadores, tristemente preocupados con el fenómeno en sí mismo, no lograron advertir fue que esta gradería de Sol no podía ser identificada con la creciente clase trabajadora industrial y desde luego no con el pueblo, esto es importante, sino que estaba compuesto realmente de los desechos de todas las demás clases, ¿sí? Entonces, estos pesimistas históricos, dice Hannah Arendt, comprendieron la irresponsabilidad esencial de este nuevo estrato social y previeron también correctamente la posibilidad de que la democracia se convirtiera en un despotismo cuyos tiranos procederían de ese populacho, esa gradería de Sol, y se inclinarían ante este en busca de apoyo. Vean qué cita más pertinente de hace 75 años. ¿Qué les gustaría comentar sobre la cita o sobre el invitado ausente, Ilka? Bueno, yo vi justamente en Semana Santa la película Nuremberg, que la estaban presentando en el cine. Y recordando a Hannah Arendt, porque justamente el libro sobre la banalidad del mal, ella lo escribe a propósito de los juicios de Nuremberg. Unos juicios que tuvieron que construirse a pesar de que no existían los consensos internacionales. No porque había derecho, para ello. No había instancias internacionales. No había fuente. Y ahí es donde se ve cómo, ¿verdad? La justicia y la construcción es lo que nos lleva hacia más demandas democráticas. Y en los juicios ella plantea una cosa muy interesante reflejada en sus grandes estudios sobre el tema del totalitarismo, que es en el fondo todas las personas somos iguales y podemos encontrar el mal en personas de cualquier sociedad. Entonces, aquello que nosotros veíamos como los grandes horrores de la humanidad en Alemania, los estamos repitiendo hoy en otras sociedades. Y a propósito de la película, que es muy interesante porque es en realidad sobre la relación del psiquiatra con los 22 nazis apresados que venían que venían al proceso judicial, él básicamente concluye lo mismo que Hannah Arendt. Son los mismos liderazgos, ¿verdad? Con las mismas características de personalidad, con distintas enfermedades psiquiátricas o bastante sanos, pero que en la búsqueda y la ambición del poder son capaces de engañar a las masas
y generar odio, destrucción y asesinatos y homicidios con tal de sostenerse en el poder. Y por eso romper el vínculo falso sobre estas obsesiones con dividir y con no construir, ¿verdad? Con generar fanatismos en las grandes masas, hay que romperlas, porque si no las rompemos, en el fondo estamos justificando acciones peligrosas contra los demás seres humanos para sostener a grupos políticos ahí. Una conclusión muy interesante del libro del psiquiatra es que algunos de los famosos líderes eran personas con un coeficiente intelectual por debajo de la media, lo que diríamos personas intelectualmente limitadas, exactamente, sí, como era el caso de Rosenberg. Un eufemismo. Correcto, y Rosenberg se consideraba el filósofo del grupo de los nazis. Bueno, y él decía, propio Hitler, digamos, correcto, en los estudios sobre Mein Kampf, era una estupidez, perdón, ya ahí no usé eufemismo, era una porquería de libro, mal escrito y tal, ¿verdad? Y él, como psiquiatra, en los test logra certificar que no todos tenían, digamos, esa fama de ser pensadores ilustres, sino no por el contrario. Estaban oyendo Wagner y leyendo, ¿verdad? O sea, Heine. Y eran los inspiracionistas de estos movimientos, claro. Entonces vale la pena pensar en estos términos hoy en día. Interesantísimo. ¿Abril? Sí, no sé si hay mucho que agregar a eso. Yo creo que muy interesante el enfoque que le dio Ilka. Yo pienso que puede sonar elitista decir que qué feo que el populacho o la gradería de Sol llegue a puestos de poder. Recuerdo un artículo muy bueno de Gustavo Román Jacobo, donde hablaba que las élites son importantes en la política. Las élites importan, claro, exactamente. Para mí ese artículo es brillante. Claro, suscitó una gran polémica en la revista en la que yo estaba, en revista Paquiderbo, pero eso es lo importante es eso, digamos, la posibilidad de generar esos diálogos, ¿no? Sí, y hay que entender cuando me refiero yo, y creo que en el artículo de Gustavo, espero ser fiel a su pensamiento, es que él no está hablando de élites como que tienen que estar los que tienen más dinero o los que tienen más privilegios, sino élites también intelectuales, élites morales, virtuosas. Sí. Que las personas más virtuosas, también ojalá intelectualmente bien preparadas, sean quienes asumen el destino, pero no debemos olvidar también que es importante que representantes de cualquier estrato de la ciudadanía, del pueblo, compartan con esas élites, claro, y definan nuestros destinos de manera, a través de una conversación constante y ojalá de una construcción colectiva de todos esos diferentes estratos, pero tiene que haber élites. Claro. Sin ellas, entonces es más difícil que el proyecto salga bien. Antes de pasar al último tema musical que quiero plantearles que escuchemos, que es de Radiohead, de la banda británica Radiohead, perdón. Quiero recordar, a propósito de esto que acaba de decir Abril, un episodio simpático, de esos episodios probablemente apócrifos o no, que contaba Miguel Salguero sobre Don Pepe. Estaba una cumbre, alguna de las cumbres que hubo acá, en el gobierno último de Don Pepe en los 70s, hacen la cena en el Teatro Nacional y Don Pepe estaba sentado a la par del presidente de Uruguay. Y llegó el mesero que estaba sirviéndole y le dice, Pepe, ¿querés más? Y entonces el presidente de Uruguay se mostró muy sorprendido ante, digamos, ese gesto de excesiva confianza por parte del mesero. Y le dice, presidente, me sorprendió esa cercanía suya del mesero. ¿Usted lo conoce? ¿Quién es él? Y dice, mire, la verdad yo no sé, en la escuela le decíamos chorcha. Es eso, digamos, un poquito, eso habla de un país, a mí me parece que es también muy conmovedora ese cuento. Repito, puede ser apócrifo, pero a mí me gusta creer que es cierto. Ahora les propongo que escuchemos este tema que les dije, de Radiohead, Electioneering, y luego vamos a comentarlo. Escuchemos.
Acabamos de escuchar este temazo de Radiohead. ¿Qué les gustaría comentar sobre esta música o como idea de cierre del programa? Que ya llegamos, como les dije, muy rápidamente al cierre. Otra vez haremos otro. Bueno, esa canción sí hace alusión a algo que yo siempre he pensado que son las campañas políticas, que son como un gran acto de ilusionismo, donde se prometen muchas cosas, donde los mismos actores, es decir, los mismos candidatos y candidatas, se creen sus propias promesas e incluso creen que van ganando y se emocionan más, y es todo un acto de ilusionismo, porque además el pueblo, la ciudadanía, también tiene tantos deseos de que le cumplan, de que le arreglen los problemas, de que le resuelvan. Y de que gane el candidato que uno... De que gane el candidato que creen que les va a resolver esas cosas. Uh-huh. Y en general nada de eso ocurre, ¿verdad? Por lo menos para una gran mayoría, siempre hay una parte ganadora, desde el candidato que gana hasta quienes votaron por él, pero en general el gran resto de la ciudadanía no queda contenta. Qué buen punto. Y las campañas entonces, Dave, son un conjunto de ilusiones, de venta de ilusiones. Muy pocas se cumplen. Y para mí yo lo vi como un llamado a que los políticos tenemos que ser serios, y aquí me estoy incluyendo, aunque todavía no me siento tan posesionada de ese atributo de ser política, pero creo que tenemos que ser muy congruentes con lo que prometemos, con lo que ofrecemos, con lo que decimos, porque si no, estamos contribuyendo a la erosión de la confianza en la democracia. Eso es. Bueno, yo creo que es un tema ético, eso que acabas de decir, y es lo que también ha rondado un poco en la conversación con Ilka. Y ahí tal vez resaltar también que esta es una canción que nos recuerda que las promesas nos vislumbran muchas veces escenarios positivos, pero que por lo menos yo lo veo en Costa Rica, en su accionar lo que vemos es que vamos para atrás, ¿verdad? Menos protección ambiental, menos orgullo de ser costarricense, menos libertades, laborales. Exactamente. Más violencia. Correcto. Y sin embargo, la canción es de una época en la que una canción como esa podía ser un éxito porque ejercía control político. Claro. Ahora, ¿quién se atreve a hacer una canción de protesta contra un gobierno que, bueno, lo puede castigar de diferentes maneras? Entonces, también hemos pasado esa época del ejercicio de control político, ¿verdad? De la cultura como un mecanismo de control sobre las arbitrariedades a el silencio. Y bueno, ya hubo quien hizo unas canciones y los demandaron. Lo que pasa es que ganaron, por dicha. Los chinaoques. De aquí tuvimos a Melanie.
Melanie correcto. estuvo en una telaraña sobre Correcto. curiosidades Muy con el pertinente, gran sí. Chema Gutiérrez. Sí, es interesante, ¿verdad? Porque esa canción sale, y si la memoria no me falla, estaba Tony Blair como primer ministro en Inglaterra, que la Margaret Thatcher en algún momento dijo con su mordacidad y su cierto cinismo, pero tenía buen humor, que uno de sus mayores logros había sido Tony Blair. Claro. Digamos, haberlo provocado. El extremo centro, que es lo que Claro. nos ha llevado a lo que tenemos hoy. Sí. Ilka, Abril, vieran cuánto les agradezco, vieran cuánto he disfrutado de esta conversación. Igualmente. Igual. La hemos pasado muy bien. Quiero agradecerle a Jürgen Ureña, nuestro conductor oficial, que nos está escuchando en este momento, estoy seguro, a Emma Tristán, nuestra productora, la productora de La Telaraña, y a Daniel Ortuño, que está hoy. Vieran que hoy, si nos vieran, estoy a las espaldas de Daniel, dándole a las espaldas, pero no por ello significa que estemos peleados ni nada así. Ahí estaba en la cabina de grabación. También quiero agradecerle a Gabriela Zumbado, que es la responsable de la muy bella, perdón que me autohalague o que nos autohalague, de la muy bella identidad gráfica de La Telaraña. La pueden comprobar en las redes sociales. Ella hace un trabajo muy hermoso. Soy Fabián Coto, amigos, amigas. Los esperamos el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro episodio de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite, por supuesto, que en el 95.5 FM de Amplify Radio. Buen día y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio. 95.5.